Motivo de la llamada es sobre últimamente varias entidades bancarias realizaron verificación de los documentos de los titulares de las cuentas y está pidiendo muchos documentos a los clientes y han sido afectados muchos clientes chinos por falta de documentación, entonces se les ha congelado luego las cuentas. El problema no está en eso, porque me parece muy normal que las entidades bancarias pidan la documentación para complementar el registro, ¿no?, a los clientes, pero en muchos casos los propios clientes no han sido avisados previamente y por eso entonces ellos se encuentran con sorpresa de que sus cuentas han sido congeladas y luego después de presentar los correspondientes documentos, pasar un cierto tiempo, incluso tenemos aquí testimonios de que ha pasado más de 20 días y no se descongela esas cuentas. Entonces, en ese tipo de situación, primero cómo lo ven como abogado y luego que el consejo lo das para estos tipos de clientes, de los generales bancarios. Sí. Sí, vamos a ver, desde un punto de vista normativo hay distinta regulación legal que puede influir en esta situación, ¿no? Porque por un lado tenemos la normativa que prevé el blanqueo de capitales y luchar contra el blanqueo de capitales. Esto es una norma que entró es la ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y esta normativa de alguna manera pues delega en las entidades bancarias la adopción de una serie de mecanismos de control pues en prevención del fraude, ¿no?, en prevención del blanqueo de capitales. Por otro lado, de manera paralela, tenemos también una orden de transparencia y protección al cliente de servicios bancarios que nos protege ante posibles irregularidades, malas prácticas o abusos por parte de las entidades, ¿no? Claro, el tema relativo a la prevención del blanqueo de capitales obliga a los bancos a que dentro de las medidas o cautelas que adopten en colaboración con la Administración Tributaria está la de requerir al interesado pues la aportación de toda una serie de documentación para justificar fundamentalmente la procedencia de esos fondos, ¿no? El hecho de que la entidad bancaria se haya podido saltar esa cautela, esa obligación, pues ya nos hace pensar en que hay algo que está fallando y entraríamos en esa parte en donde la normativa en materia de protección al cliente bancario le permite poder articular una reclamación formal ante los departamentos correspondientes de las entidades. Primero el servicio de reclamaciones de la propia entidad e incluso por encima de este departamento luego estaría un órgano independiente que es el defensor del cliente bancario. Defensor del cliente bancario, ¿no? Correcto. ¿Eso es un organismo dentro de algún banco en concreto o es un mecanismo fuera de los bancos? No, fuera. Es un órgano independiente, ¿vale? Que se supone que ha de actuar bajo criterios de independencia y objetividad y es independiente a la estructura y al organigrama de la entidad bancaria. De hecho, hay una normativa también de desarrollo de lo que es la función y el mecanismo de reclamación ante este defensor del cliente. Luego, a mayores, tenemos también ya como órgano supervisor y diríamos el último órgano al que podríamos acudir en una vía extrajudicial, el Banco de España. El Banco de España tiene también unos órganos, unos departamentos específicos a nivel de protección de la normativa y al cual podemos recurrir solicitando que se pronuncie sobre la buena o mala práctica bancaria en la que haya podido incurrir una entidad en cualquier tipo de asunto. No únicamente ahora estamos focalizando el tema en los ciudadanos chinos por lo que está ocurriendo con estas entidades, como ustedes bien comentaban, pero a nivel general el Banco de España pone a disposición del ciudadano un organismo de control, de supervisión sobre esa posible mala práctica bancaria en cualquier ámbito del derecho. Cualquier ciudadano, con particular, puede ir a pedir hacer una reclamación ante estas entidades o tiene que ser algún organismo.
No. Cualquier ciudadano cliente de la entidad bancaria a la que se focaliza esa reclamación puede acudir tanto al defensor del cliente como al Banco de España. Sí, vale. Tú, como abogado, ves que los clientes no han sido avisados antes de ver sus cuentas ser congeladas. Eso puede ser considerado como un fallo de parte de la entidad bancaria. Si respondo a la literalidad de la pregunta, porque evidentemente habría que profundizar en el sentido de ver que no se haya hecho ningún tipo de comunicación y hoy en día con los medios electrónicos que existen, con las posibilidades por un correo o lo que sea, sí. Efectivamente, un correo electrónico a día de hoy tiene validez a efectos de esa posible comunicación. Claro. Es verdad que, por eso decía, respondiendo a la literalidad de la pregunta que me formulas, sin duda estaríamos en presencia de una irregularidad cuando el banco no ha comunicado, no ha informado, no ha requerido al cliente antes de proceder al bloqueo de la cuenta. Pensemos que una cuenta bancaria es un depósito a la vista y el ordenante es el cliente. El banco, salvando causas que vengan ordenadas por una autoridad administrativa o judicial, no es quien para poder practicar ningún tipo de bloqueo, retención, embargo, clausura de la cuenta, teniendo en cuenta esa situación de que el ordenante a todos los efectos es el cliente. De ahí la normativa que mencionaba antes de protección a la clientela, porque ya no se trata ahora de un bloqueo, un recibo que se tenía que devolver y no se ha devuelto, una orden de devolución que no se ha atendido, el que nos generen productos o servicios que no hemos solicitado como por ejemplo la emisión de una tarjeta y nos cobren una comisión por ello. El titular de esa cuenta, el ordenante de esa cuenta, como su propia definición viene a indicar, es el ordeno y mando. El banco tendrá que acatar esa orden. Y si nos salimos de ese contexto, o el banco está amparado por algún tipo de orden, repito, judicial o administrativa, que no obstante no le exime de poder informar al cliente de lo que está ocurriendo, pero si no habría una irregularidad. Vale. Según su observación, creen que lo que está haciendo ahora mismo estamos hablando de Bankia y algunas entidades más, por ejemplo Caixa está exigiendo la identificación de documentos a sus clientes, el Banco Sabadell también tenemos algunas información de que la está exigiendo. ¿Esos son los bancos, digamos, a solos está haciendo eso o como bien he dicho, es una cosa que afecte a todas las entidades bancarias? No, es algo que puede afectar, podríamos hablar de una generalidad, no es algo exclusivo de... No es algo exclusivo de... También es verdad que yo no cuento ahora mismo con datos de estudio de mercado para ver qué entidad lo hace más o en menos porcentaje, pero vamos, esta situación para nosotros no es extraña, no es nueva, y le podemos poner el nombre de cualquier entidad bancaria porque en alguna ocasión atendemos consultas de esta índole. Y el control digamos, el transparencia el dinero, del origen del dinero, ha sido una cosa que últimamente, en los últimos años, la Hacienda de España está haciendo muchos controles sobre este tipo, ¿no? Sí, efectivamente. Como he dicho antes, la ley de la que partimos es una ley que ya tiene su bagaje, es una ley promulgada en el año 2010. Lo que pasa es que luego contenía una serie de previsiones normativas que se han ido poniendo en funcionamiento a lo largo del tiempo, ¿vale? No era una ley, por decirlo, de minuto cero, y desde que se promulgó en el 2010 no ha requerido que las entidades bancarias también adapten sus sistemas, su forma de operar y demás a esta normativa, pero es algo completamente, podríamos decir, lógico y normal, ¿no? A todos nos afecta de alguna manera el fraude, y una manera de controlarlo fundamental es a partir de las propias entidades bancarias, ya no solamente a nivel de lo que puede ser a nivel interno, sobre todo operaciones a nivel internacional, ¿no? Estupendo. Bueno, Gerardo, le estamos hablando con Gerardo Ruiz, de Legalistas. ¿Nos puede hablar un poquito de Legalitas?
Bueno, pues qué decir de Legalitas. Sí. Legalitas es una empresa pionera en poner a disposición del ciudadano de a pie de un servicio jurídico muy amplio, muy asequible desde el punto de vista económico y absolutamente completo, cubriendo todas las áreas del derecho. Legalitas dentro de poco haremos cerca de 20 años ya en el mercado y hemos acercado al ciudadano el tener un abogado cercano, un abogado al cual puede recurrir las 24 horas del día, porque tenemos también abogados en servicios de urgencia, y es un servicio muy completo que le va a permitir a cualquier persona estar absolutamente protegido ante cualquier eventualidad, desde hacer una consulta rápida que se resuelve en una llamada telefónica y en 10 minutos el cliente queda atendido, satisfecho, porque tiene al menos esa primera información que aporta siempre tranquilidad, y luego, por supuesto, el más amplio abanico de profesionales a nivel jurídico, judicial, en cualquier rama del derecho. Vale. Bueno, muchas gracias a Gerardo Ruiz de Legalitas por aceptar nuestra entrevista. Muchísimas gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós, hasta luego.